así la palabra de nuestro Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, esta tarde continuamos con este evangelio de nuestro Dios, y es una buena tarde para hablar. El tema de esta tarde es sacando la paja o sacando la viga. Sacando la paja o sacando la viga. Pudiéramos nosotros esta tarde avanzar en las cosas del Señor, pero es importante que aprendamos como cristianos cómo conducirnos. El capítulo 7 lo que encierra, hermanos, es el comportamiento. Y el Jesucristo del versículo 1 al versículo 6 logra abarcar lo que muchos volúmenes de la psicología del comportamiento pudieran hacerlo. Encontramos aquí en Dios cómo debemos de convivir con nuestros semejantes. Hoy en las iglesias se habla de mucha fe, de mucho poder en Dios, pero no se logra entender cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que convivir con aquellos que Dios ha puesto en nuestro alrededor. Y encontramos en la palabra de Dios cómo debemos de comportarnos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros vecinos. Encontramos en la Biblia, y Dios esta tarde va a enseñarnos a cómo convivir. Y aquí me incluyo yo también, hermanos. Soy igual que ustedes. Soy también un ser humano que también me equivoca, pero siempre que voy a la palabra, encuentro palabra que me refresca. Dice el versículo 1, no juzguéis para que no seáis, ¿qué, hermanos? Y sabe que este es un terreno difícil para el ser humano. Somos muy dados a la crítica. Somos muy fácil de ver y juzgar con facilidad. Pero aquí encontramos una advertencia de parte de Cristo con su pueblo, porque recordemos que el capítulo 5, donde inicia el sermón o el mensaje del sermón del monte, está Jesús con mucha gente que lo sigue, pero en particular está con sus discípulos, y es a ellos a los que les está enseñando estas palabras. No juzguéis para que no seáis juzgados. En la Biblia encontramos tres tipos de juicio. El primero es el juicio eterno, y este juicio determina el estado del hombre, su posición frente a Dios por la eternidad. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vamos a ver por qué no tenemos que juzgar, por qué la advertencia de no juzgar. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus, ¿qué, hermanos? Es decir, en este juicio que encontramos en Apocalipsis 20, versículo 11 hasta el 13, encontramos que hay un juicio. Este juicio tiene que ver y decide la eternidad de unos y de otros. Los que recibieron el mensaje, los que aceptaron a Cristo, aquí no están. Este juicio determina la separación entre las ovejas y las cabras, entre los que van a la gloria y los que van a la perdición. Y este juicio determina el destino eterno y final del hombre, su condición eterna, y tiene que ver con sus obras. ¿Con qué, hermanos? Obras son acciones. Romanos capítulo 6, versículo 23, no lo busque, usted se lo sabe, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El segundo juicio que encontramos es un juicio que es para
el pueblo de Dios, y esto indica de que Dios va a juzgarnos de acuerdo a cómo nosotros nos conducimos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Este juicio es para aquellos que conocen de Dios, pero que una vez entran en el terreno de juzgar, muchas veces van a enfrentarse a las consecuencias. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está hablando aquí de la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, para poder participar de la cena del Señor, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Discernir si estamos en condición de participar o no. Si no lo hacemos, entonces dice que estamos acarreando juicio para con nosotros. Versículo 30. Por lo cual, fíjese, cuando no hay discernimiento antes de tomar la cena del Señor, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros. Cuando sabemos que nuestra vida no está bien espiritualmente con Dios, cuando nuestra vida no está caminando y no estamos discerniendo y participamos de la bendición de la cena del Señor, eso nos acarrea una enfermedad. No es que Dios la traiga a nosotros, sino que nuestra comunión tiene que ser plena en ese momento y somos llamados a discernir. Ese es un juicio que viene cuando nosotros estamos considerando de manera liviana las cosas de Dios. Versículo 30 concluye, ¿y muchos qué? ¿Por qué? Porque no discernieron, porque pensando que podían participar, hoy están dormidos espiritualmente. Versículo 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, es decir, si nos juzgamos, la palabra examinar es juzgar en el griego, si juzgamos o hacemos una crítica por el cual estamos enfermos o estamos dormidos, si nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué dice? ¿Está conmigo? ¿No seríamos qué? Juzgados. ¿Por qué? Porque si yo hago una crítica conmigo de que mi vida espiritual no está bien, si yo soy consciente que antes de ver al otro veo mi vida espiritual, entonces yo no tendría la necesidad de ser juzgado. Por eso el versículo 1 de Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si tú eres capaz de verte a ti antes de ver al otro, entonces tendrías cuidado de hacer el juicio. El tercer juicio que encontramos en la Biblia tiene que ver y se le conoce como el juicio del tribunal de Cristo. Romanos 14, 4. Es muy importante para entender el pasaje una vez más. Romanos 14, versículo 4. Este juicio consiste y es para el pueblo de Dios. Consiste en tener cuidado cuando juzgáis. Antes que lo leamos, preste atención por un segundo, unos 5 segundos. ¿Cuántos de aquí han tenido la experiencia de que se le mete una basurita en el ojo? ¿Qué hace usted cuando se quiere, cuando usted se le mete en la basura y usted intenta sacarse la basura por sí solo? ¿Qué es lo que hace el ojo cuando usted acerca su dedo al ojo? Lo cierra, ¿verdad? El mismo ojo, cuando usted hace esto, de manera automática el ojo se cierra. Entonces usted sabe que es un órgano muy delicado, tan delicado que cuando alguien se le acerca, él lo cierra para protegerse, ¿cierto? Y entonces usted busca a alguien más que venga y lo ayude. ¿Y qué es lo que hace el otro? Tiene que abrir con delicadeza, tiene que hacerlo con calma y de repente acercarlo a un lugar para que vea dónde está la basura y luego quitarla. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos habla que no juzguemos al otro, tenemos que tener mucho cuidado y mucha calma, delicadez, como cuando se nos meta a nosotros una basurita en el ojo. Leamos el versículo 4, Romanos 14, 4.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y lo que está hablando es, ¿quién eres tú para juzgar a aquel que es del pueblo de Dios? Al que es del pueblo de Dios lo va a juzgar Dios, dice el versículo 14. Para su propio Señor está en pie, es decir, Dios sabe si está de pie o no está de pie. Pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, cada quien tiene su perspectiva de las cosas. Cada quien puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es criterio de cada uno. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, ¿dónde? Mucho cuidado, lo que encontramos en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque así como tú juzgas, algún día vas a entregar cuentas de aquel que todo lo puede. Esto es muy importante. Entonces, los cristianos vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Vamos a regresar a Mateo capítulo 7, versículo 1, para iniciar esta tarde. Era un poco de introducción. Versículo 1 dice, no juzguéis, es una advertencia para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué dice, hermanos? Seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será, ¿qué dice? Y esto es muy importante. Esto es muy importante, lo que Dios nos habla a nosotros. Acompáñenme una cita, Gálatas capítulo 6, versículo 5. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Mateo 7:2 dice que no juzguéis para que no seamos juzgados, porque con la medida con que medimos, seremos medidos. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 5, porque cada uno llevará su propia, ¿qué dice, hermanos? Es decir, cada uno lleva sus propios problemas. Y como cada quien lleva su costalito, también sabe qué lleva en el costal. Por delante de Dios, cada uno va a entregar de ese costal que lleva. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso también qué? Eso es decir, todo lo que tú haces vas a cosecharlo. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos, ¿qué hagamos? Bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando encontramos en Mateo 7:2 que no juzguemos, porque así como medimos, vamos a ser medidos, tiene que ver que al final, hermanos, lo que hacemos vamos a cosechar. Así como juzgamos a otros, nos van a juzgar a nosotros. Y es muy fácil ver de este lado del ruedo al toro, ¿verdad? Pero otra cosa es verlo ahí en el ruedo. Vamos a regresar al versículo 3 para avanzar. Mateo 7:3. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra sarcasmo? ¿Sí?
Esa palabra es muy importante, a veces la escuchamos. El sarcasmo o la ironía, que es un sinónimo. Aquí encontramos una definición, un buen ejemplo de lo que es el sarcasmo. El sarcasmo o ironía tiene que ver con humillar o insultar a otro o ridiculizarlo, viendo el defecto del otro y no viendo el tuyo. Eso es el sarcasmo. Versículo 3 al 5, bueno, al 4 encontramos el ejemplo del sarcasmo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que si nosotros queremos ver los pequeños defectos del otro, es posible que sea más grande lo que tenemos nosotros en nuestros ojos. Lo que Dios quiere hablarnos aquí es que antes de ver y juzgar a los demás, estemos preocupados por juzgarnos nosotros mismos. ¿Se acuerdan del ejemplo de la basura en el ojo? ¿Sí se acuerdan? O sea, qué difícil es sacar la basura de alguien que lo tiene en el ojo. A veces se requiere mucho cuidado y mucha calma. Eso lo podemos traducir en lo espiritual. Probablemente el defecto del hermano, que lleva paciencia, que lleva calma, esa basura es mucho más pequeño que el que tú tienes en tu ojo. Y tenemos que entonces ser muy cuidadosos con nuestra vida. Lucas capítulo 6, versículo 37. Si es muy complicado que alguien te saque esa basura que tienes, imagínate un oculista que quiera hacerlo, pero que el oculista sea ciego, es doblemente difícil. Por eso Jesús quiere hablarnos esta tarde a nosotros. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Imagínense dos ciegos queriendo sacarle uno la basura al otro. Es imposible. Versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, antes de que te acerques con el otro y le digas que está mal en esto, date cuenta que quizás tú tienes un defecto más grande que tú no ves y que debemos de tener cuidado. Esto, hermanos, tiene que ver con la madurez. Somos muy fácil para decirle a la esposa, ¿sabes qué? Te equivocaste, la regaste, no sabes hacer las cosas. O al hijo también. Pero ¿qué pasaría si tú fueras el otro? Si a ti te pasara, ¿serías igual de radical? Jesús dice, versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y esto es fuerte, pero es necesario. Antes de acercarnos y juzgar al otro, quizás nuestro error o nuestro detalle en la vida es mucho más grande que el que tiene nuestro hermano. ¿Sabe que esto tiene que ver con la convivencia en la casa, con los hijos, con el esposo, en el trabajo? Somos muy fáciles, hermanos. A mí me pasa de juzgar, de ver, pero Dios nos llama que para poder convivir unos con los otros, tenemos que dejar de ver la paja del otro y primero sacar nuestra viga. Y aquí la palabra paja en el griego significa mota, significa un pequeño residuo que tiene una persona en el ojo.
Se puede traducir como lagaña, por decirlo así. Entonces la Biblia nos habla a nosotros que debemos tener mucho cuidado para ser cuidadosos. Santiago capítulo 1, versículo 9. Santiago capítulo 1, versículo 19, perdón. Si nos corregimos, hermanos, nosotros primero, si nos examinamos nosotros primero, podemos ayudar a los demás. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre y también mujer, seamos prontos ¿para qué? Para oír, y tardos ¿para qué? Es decir, ese proceso de oír a hablar, tenemos que meditar, tenemos que examinar, tenemos que percibir, discernir y después hablar, para que no veamos la paja del otro. Es decir, tenemos que ser muy pronto para oír, tardos para hablar y tardos ¿para qué, hermanos? Para irarse. Cuesta eso, ¿verdad? Cuesta mantener el temple cuando viene a nuestras vidas situaciones. Pero en la medida que nosotros pongamos esto por práctica, vamos a crecer y a madurar. Y yo estoy seguro de que ustedes quieren madurar, ¿verdad que sí, hermanos? Esto, si lo ponemos en práctica, va a ayudarnos a nosotros. Ahora, si ponemos por práctica lo de Romanos 1:19, tendremos un beneficio espiritual y un crecimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6, versículo 3 en adelante. Dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué, hermanos? Y cuando tú dices que a mí no me va a pasar eso, yo jamás estaré en esa condición, nos estamos engañando. Versículo 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, y no en otro. Entonces encontramos que la palabra, cada vez que uno tenga que ver con juzgar, sométase a prueba a uno mismo. Si uno está bien con Dios, si su vida espiritual está bien con Dios, y entonces podemos dar lugar a ver la vida del hermano. Vamos a ir concluyendo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 6 para cerrar. Después de que Jesús les enseña a sus discípulos cómo tenemos que ser, el no ser tan ligeros en juzgar, que tengamos cuidado en ver los pequeños defectos del otro, y quizás son más grandes los nuestros, llega un momento como que estuviera fuera del contexto, pero no. Versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué significa eso, pastor? Lo santo y las perlas tienen que ver con algo preciado dentro de las cosas de Dios. Los cerdos y los perros, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14, usted lo lee en casa, Deuteronomio 14, habla que los cerdos y los perros son animales inmundos. Dios le prohibió a los judíos tocar estos animales porque al tocarlos se contaminaban también de ellos. Entonces los cerdos y los perros representan los animales inmundos. Y lo que está diciendo aquí la palabra santo significa lo consagrado dentro del templo. La palabra en griego es hagios. Hagios significa lo consagrado en el templo. ¿Y qué es lo consagrado en el templo? ¿Qué es lo que consagramos aquí? Es el temor, la convivencia en el amor a Dios. La palabra perlas en el griego significa margaritas, así como suena. Pero esta palabra que encontramos aquí significa la mamá de las margaritas, es decir, la perla de perlas. Cuando la Biblia dice no le des lo santo a los perros, no les des las cosas hermosas que Dios te da a aquellas personas las cuales no tendrán el cuidado de valorar las cosas de Dios. Usted le habla a alguien que no tiene temor de Dios, se va a burlar, se va a reír y no va a valorar
las verdades del Evangelio. Usted ha visto gente que es a veces muy grosera, muy prepotente, muy sarcástica, y usted va y le habla del amor de Dios, de la misericordia, y ellos comienzan a burlarse. Entonces tenemos que discernir, porque aquí la palabra, si usted lee a través de los textos, habla de discernir, de juzgar. Tenemos que juzgar. Aquí vamos a darles el mensaje de la palabra. Obviamente es para todos, pero no todos van a recibir el mensaje, solamente los que crean, dice Juan 3:16. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: no le deis lo santo a quienes, a los perros. Las verdades no te van a entender, no van a valorar. A veces hay gente que se sube aquí, no sabe que este lugar tiene que ser totalmente delicado. Yo no puedo darle este lugar a un cantante que venga aquí a cantar. ¿Por qué? No va a valorar este lugar. O alguien que venga y que se dedique a hablar un evangelio que no sea conforme a la palabra de Dios, y yo lo pongo en este lugar a predicar, él no va a saber cuánto cuesta y cuál es el valor delante de Dios el predicar la palabra. Hay que discernir a quién se le da las cosas de Dios y a quienes no. Ni echéis vuestras perlas, ya les dije lo que significa la palabra. Estos dos términos, santos y perlas, se refieren a las verdades y testimonios espirituales de gran valor. Ahora, ¿por qué no? Dice al final del versículo 6, porque se vuelvan y que hermanos os despedacen. Esta da la idea, según el texto en griego, es como cuando usted le da de comer a un perro que tiene hambre y usted le preparó un bistec bien cocido y le puso por ahí un condimento, y el perro, lejos de comérselo, se lo avienta y no se lo quiere comer. Entonces Jesús está ahora que tengamos cuidado y discernir cómo nosotros le damos las cosas a los demás. Vamos a concluir 1 Corintios capítulo 4 versículo 19. 1 Corintios 4, 19. El proceso de sacar la paja del ojo es difícil, mis hermanos. Cuando lo llevamos al plano espiritual, tiene que ver con nuestra alma. 1 Corintios 4, 19. Dios dice esta tarde estas palabras para nosotros. Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso es muy interesante. Pablo dice: estaba con ustedes. ¿Cómo quieren que yo atienda la vida de ustedes? ¿Con vara? ¿Con amor? ¿O con espíritu de mansedumbre? ¿Cómo vamos a corregir la vida del hermano? ¿A varazos o con amor y mansedumbre? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Con golpes o con amor y mansedumbre? Entonces es muy importante cómo vamos a hacer las cosas. ¿Cómo vamos a sacar la paja del otro? ¿A la fuerza, criticando, juzgando, o con paciencia y amor y mansedumbre?